Hola, estamos en la redacción del Espectador, en los estudios del Espectador en Bogotá, y hoy vamos a tocar un tema que tiene relación con un segmento de la población que tiene un alto poder adquisitivo, pero sobre todo con una convocatoria que va dirigida a startups, a emprendimientos, a organizaciones que tienen algún tipo de proyecto que pueda atender a este sector de la población económicamente muy activo. Y para eso tenemos una invitada aquí en la redacción, ella es María Andrea Orduz, a quien ya le voy a dar paso en esta presentación y quien nos va a contar sobre esa que se llama la economía plateada, una economía que cada vez está creciendo más, no solo en el mundo, sino que obviamente en los países que tienen una mayor probabilidad de vida, pues estamos viendo a gente con cada vez más canas. Va por ahí. Hola María Andrea, bienvenida aquí a la redacción del Espectador. Hola Edwin, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar acá contando un poco del programa Región Plateada. Bueno, ella ya lo dijo, Región Plateada. Primero expliquemos entonces qué hace María Andrea en este gran proyecto que se llama Región Plateada y sobre todo quién lo fondea y quién lo financia. Claro, este programa que se llama Región Plateada es un programa cofinanciado por BitLab, la Fundación Arturo Cesana y el Grupo de Análisis para el Desarrollo de Perú. Es la primera iniciativa, el primer fondo multilateral que está enfocado en el tema de cuidado de personas mayores en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa está enfocada en temas como son las soluciones innovadoras en el tema de cuidado de personas mayores, prevención de la dependencia en personas mayores y formación de cuidadores. Tenemos una convocatoria abierta en este momento hasta el 2 de noviembre del 2024 y estamos invitando a startups, ONGs, universidades, think tanks y distintas organizaciones con domicilio y personería jurídica en América Latina que quieran participar y que tengan alguna de estas temáticas para postularse. Tenemos montos de financiamiento por hasta $100.000 y la idea es poder también construir un ecosistema plateado porque tenemos una urgencia también con el reto demográfico que se viene. Bueno, ahí está María Andrea haciendo una presentación de ese programa. Yo particularmente, ustedes lo saben que trabajamos mucho los temas de emprendimiento y liderazgo aquí en El Espectador, así que esa es una invitación para que todas las personas que tengan esas ideas, ya empresas andando, ahí ya María Andrea nos va a contar un poco de detalles, empresas andando puedan apostarle a ese sector de la economía que pues es creciente. Yo les voy a dar algunos datos. La expectativa de vida, de acuerdo con el Banco Mundial, decía que en 1990 era de 65 años. Pero en el 2020 ya se hablaba de 73 años, es decir, estamos viviendo más. El potencial de las personas mayores de 50 a 60 años además es alto, el poder adquisitivo es alto. ¿Por qué, María Andrea, se enfocan ahora con esta convocatoria, con este programa en ese segmento de la población? Bueno, este es un tema urgente para América Latina y el Caribe porque para el 2090 esta será la región más envejecida del mundo. 2090, la región más envejecida del mundo. Sí. Y en Colombia, para el 2050, el 30% de la población, que es alrededor de 15 millones de personas, serán personas mayores. Entonces, el reto que viene para la región y para cada país de América Latina es enorme. ¿Qué podría, si esta entrevista la está viendo en este momento un emprendedor, esta gente que tiene muchas ideas, que ya tiene una empresa andando, o que hace parte de una ONG o un tanque de pensamiento, lo decía ahora María Andrea en la presentación, y tiene alguna idea, algún proyecto, pues ¿cuáles son las que sirven? Porque uno puede decir, no, yo le apunto a muchas cosas y al final tal vez esto se vuelve muy gaseoso y no le apunto a nada. ¿Cuáles son esas a las que sí le está echando el ojo la convocatoria y todos estos financiadores que en última se dieron cuenta que había que poner dinero ahí? Bueno, los requisitos habilitadores para postularse es tener domicilio y personería jurídica en América Latina y tener algún tipo de ventas, reflejar ventas, no hay un mínimo de ventas requerido. Y también pues que sean empresas constituidas al menos con un año de anticipación a la postulación de la propuesta. Eso es como lo principal, pero dentro de las temáticas tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, las soluciones innovadoras en el cuidado de personas mayores. ¿Qué queremos? Algo que sea escalable e innovador, como lo digo. En este sentido tenemos opciones como iniciativas que puedan conectar, hacer monitoreo diario de la salud de las personas mayores, que recopilen los datos de los dispositivos médicos y los transmitan al cuidador, a la persona mayor e inclusive al médico. Con eso permitimos que la persona mayor tenga una mayor autonomía y también monitoreo diario de cualquier cambio que pueda haber en su salud.
Ese es un ejemplo de soluciones innovadoras en cuidado. Para el tema de formación de cuidadores, queremos iniciativas que puedan permitir crear un estándar a nivel de América Latina y el Caribe, a nivel regional, de qué significa ser un cuidador. Porque normalmente los cuidadores, esa labor se asigna a mujeres dentro de la familia o incluso familia o vecinos, personas cercanas. Pero la idea es que las personas mayores puedan acceder a un servicio de cuidados mucho más estandarizados en la región. Y pues nosotros queremos, por ejemplo, plataformas que formen a cuidadores a distancia, pero que también puedan certificar de alguna forma esta labor y permitir aumentar la oferta laboral formal para los cuidadores. Y por último, para el tema de prevención de la dependencia, este ámbito es mucho más amplio, porque podemos buscar iniciativas que también tengan un componente digital, pero que permitan a las personas mayores hacer más ejercicio o mantener su mente activa, o también prevenir la soledad, porque la soledad es uno de los factores más duros en el tema del envejecimiento. Es de hecho de las cosas que más puede envejecer y acabar a una persona, la soledad. Entonces buscar conexiones, buscar sentirse útil, va a ser clave también para este proceso. Esto que nos cuenta María Andrea me parece, digamos, una buena lectura de una sociedad cambiante. No puedo dejar de pensar en lo que ha hecho Canadá. Canadá es una sociedad que se está envejeciendo, entonces ha venido durante años, incluso ya ha venido cerrando porque creo que lograron su cometido, y es que mucha gente joven llegara e incluso les ofrecían posibilidades para tener hijos allí, para nada distinto a lo que estamos hablando, y es que sabían que su sociedad se estaba envejeciendo. Yo les suelto algunos datos que también encontré en el BitLab. Y es que dice que mayores de 60 años generan el 50% del consumo total en varias economías industrializadas. Yo tengo una pregunta ahí, María Andrea, y es, perfecto, las personas de 60 años, bueno, primero aclaremos eso, ¿o mayores de 50 o mayores de 60? Esa es una cifra que varía dependiendo de la región del mundo en el que estás, sí. Pero a nivel de América Latina el promedio es mayores de 60 años. Mayores de 60, entonces, hay mayores de 60 que tienen un muy buen potencial de consumo. Algunos pensionados que quedaron muy bien, sus hijos ya salieron adelante, como decimos en Colombia, pero también hay otros, digamos en Colombia, personas que superaron esa edad y ni siquiera lograron una pensión. ¿Cómo planean balancear eso? Porque evidentemente una cosa es generar un producto y servicio para el primer grupo, y otra cosa es tratar de atender al segundo. Claro, para nosotros de hecho uno de los criterios más importantes que tenemos al momento de elegir cuáles van a ser las iniciativas seleccionadas para financiamiento es que le apunten al segmento de la población más vulnerable. Entonces nosotros sabemos que el gobierno tiene la responsabilidad de llevar este tipo de servicios a toda la población y en particular a poblaciones vulnerables, pero con el reto demográfico que se viene, se necesita articulación con el sector privado y con la sociedad civil. El sector privado tiene iniciativas muy innovadoras e interesantes, pero que se enfoca principalmente en ciudades grandes o en personas con mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, necesitamos buscar iniciativas que lleguen a este tipo de población con mayores necesidades. Y la sociedad civil tiene el reto de visibilizar este problema y hacernos entender que esto no es solamente para quienes ya pertenecen a este segmento de la población mayor, sino para nuestro propio envejecimiento. Eso es pensar en el futuro, dicen por ahí. Exacto. Los empresarios que siempre piensan a largo plazo, creo yo que son los que saben pensar mejor en el futuro. Bueno, yo tengo acá varias preguntas. ¿Tienen algún estimado, María Andrea, del tamaño de esa economía aquí en América Latina y el Caribe? Y lo pregunto porque es clave para los que nos estén viendo saber a qué mercado potencial podrían estar llegando, si es que no lo han hecho, entrando a convocatorias como esta, apuntándole a las soluciones innovadoras, a la formación de cuidadores o a la prevención de la dependencia. Bueno, efectivamente BitLab tiene una serie de estudios, pero este es un tema muy incipiente. Entonces, parte del proceso que queremos hacer en este programa y con esta convocatoria es hacer un mapeo de ese ecosistema de cuidados específicamente en economía plateada. Entonces, por eso, una vez se postulan, tenemos un formulario donde vamos a recolectar información que nos va a permitir entender el estado del sistema de cuidados en América Latina en este momento. Y además, la idea es poderles devolver a los postulantes un diagnóstico de cómo se encuentran ellos frente al resto de actores para poder tomar decisiones de cómo mejorar y competir
de una forma más acertada con los demás actores del ecosistema. Pues interesante, yo he encontrado algunos datos también en los estudios que ha adelantado los investigadores del BitLab, que decía que el 11% de la población promedio en América Latina, no hablan del Caribe, en América Latina, es mayor de 60 años. Entonces uno podría decir que de entrada, si uno tiene una buena idea innovadora en que case con estos requisitos, tendría uno pues un mercado potencial del 11% de la población en América Latina. Claro, pero pensando al futuro, este mercado puede crecer enormemente. Entonces, por ejemplo, en este momento el porcentaje de personas que requieren de cuidado en América Latina de personas mayores es del 12%, que suena muy poquito. Es decir, que el 88% vive de una manera independiente y es activa. Ahora, ese 12% representa 8 millones de personas en este momento, pero para el 2050 esa cifra se triplicará a 23 millones de personas. Por lo tanto, el mercado potencial en temas de cuidados es enorme. Pues solo para entender los números que nos da María Andrea, piensen que toda la ciudad de Bogotá fuera mayor de 60 años y el mercado potencial es que la mitad de Colombia seríamos personas mayores de 60 años, así que hay un mercado potencial y una economía que se está moviendo rápido. Yo quiero preguntar una cosa, y en esos estudios, porque María Andrea también ha hecho estudios antes en otros programas que tuvieron que ver con el COVID y demás, pero yo quisiera preguntar cuál es el papel de la mujer en este escenario de la economía plateada, tanto como protagonista, como mujer mayor de 60 años que le está aportando a esa economía, como lo que nos decía hace unos minutos María Andrea, que es básicamente la principal cuidadora de las personas mayores de 60 años, que han identificado ahí en el papel, digamos, protagonista de la mujer en todo este escenario. Bueno, primero, las mujeres viven más tiempo, pero tienen que los hombres y tienen menos calidad de vida que los hombres. Eso es clave. Eso es clave. Las mujeres viven más tiempo, pero tienen menor calidad de vida que los hombres. ¿Por qué? Hay distintos factores asociados. Dentro de los estudios que hemos revisado, las mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular y de otro tipo de enfermedades. Y también hay otro tema, y es que tienen menor acceso a empleo formal, por lo tanto, menor acceso a pensiones y menor acceso a servicios clave durante esta etapa de su vida. Entonces, para nosotros, desde Región Plateada, es clave incorporar el lente de género desde el inicio del programa y también, pues, la formación de personas cuidadoras. En Colombia, alrededor del 86% de personas cuidadoras son mujeres y en América Latina el 75%. Es una cifra muy importante. Por lo tanto, poder formar a cuidadores no solamente nos permitirá generar empleo, sino también contribuir a la brecha de género. El entender, digamos, ese segmento de la economía, creo que cada vez, digamos, lo está poniendo más organizaciones, más bilaterales. Y creo que, por ejemplo, en Bogotá hay un programa interesante, no sé si María Andrea lo conoce, pero la gente de la Cámara de Comercio de Bogotá está trabajando en un programa que se llama Economía Plateada para los Negocios, y me parece de verdad fascinante porque entendieron que había un segmento de la población potencialmente hablando muy activo en la economía, ya activo y potencialmente más activo en la economía, y han venido diseñando emprendimientos con todas las de la ley para ellos, pero también diciéndole a los demás emprendedores de las demás edades, enfóquense en esto. Ustedes contemplan en el presente o en el futuro sentarse a conversar con entidades, organizaciones, tanques de pensamiento, en este caso como la Cámara de Comercio de Bogotá. Claro que sí, de hecho nos interesa mucho poder construir un ecosistema plateado robusto porque necesitamos generar un cambio progresivo y estructural, y eso solamente se puede lograr haciendo una buena articulación con los diferentes actores que hay dentro del ecosistema. Entonces, claro, las cámaras de comercio, por eso invitamos también como a hospitales, a universidades. Esa construcción de articulación va a ser clave para poder hacer frente al reto de la economía plateada y el cambio demográfico. María Andrea, yo quiero preguntar por una cosa que, digamos, algunos académicos le llaman las 4 hélices, algunos hablan de la triple hélice. Lo mencionó hace un segundo un poco, pero quiero ahondar digamos, de manera más formal en ese espectro. Y es el papel del Estado, el papel de la empresa privada, el papel de la academia y el papel de la sociedad. ¿Cuál es el papel que cada uno de nosotros representa en todo este reconocimiento de la economía plateada, en darle valor, pero sobre todo en trabajar en las bases, porque en últimas pues todos vamos para allá?
¿Cómo lo están viendo ustedes desde el BitLab y desde todo el programa Plateado? Yo creo que el reto más grande en términos de economía plateada es cambiar la concepción del envejecimiento desde una carga para la sociedad hacia una oportunidad de crecimiento económico, pero también entender que no toda la población mayor puede encasillarse dentro de dentro de un solo parámetro. Sí. No todas las personas mayores son abuelos, no todas las personas mayores o jubiladas dejan de trabajar. Por el contrario, como hablábamos hace un momento, una gran porción de esta población sigue siendo activa laboralmente y contribuyendo a la sociedad. Entonces, combatir el edadismo va a ser clave desde cada uno de nosotros. Y además que el edadismo es el único miedo por el cual todos vamos a pasar. O sea, todos vamos a llegar a una edad donde vamos a tener pues más de 60 y para arriba. Entonces es interesante ir cambiando esa concepción de cómo es el envejecimiento e irnos pensando qué tipo de servicios queremos contemplar cuando seamos mayores. Hay otro tema y es que cuando uno se imagina futuro, hay algo que se llama la ilusión de la continuidad, según Shankar Vedantam. Y es que te imaginas con las mismas capacidades, los mismos gustos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a llegar. Por lo tanto, tener una buena planeación y una buena ideación y prevenir y prever para el futuro va a ser clave también desde cada individuo. Me gusta mucho ese concepto de la ilusión de la continuidad. Es verdad, aquí infidencias públicas. Yo hace 20 años jugaba 4 partidos de fútbol el fin de semana. Dejé de jugar partidos de fútbol, hoy en día corro maratón, cambió mi modelo. Maratón pues lo corre el 1% de la población mundial, son 42 kilómetros, entonces ya no juego la intensidad del fútbol, pero me muevo en la intensidad de la maratón. Y me parece que es muy relacionado a lo que están haciendo ustedes. Y es que la maratón es entenderse que me estoy preparando para un momento de vida al que no llega todo el mundo, pero ya no soy el mismo de hace 20 años. ¿Cómo están viendo esos cambios demográficos leyendo el modelo de afuera, trayéndolo a América Latina? ¿Por qué lo pregunto? Porque una cosa es envejecer, más bien. Una cosa es nacer, crecer y vivir en un país nórdico en Europa, con toda la calidad de vida posible. Y otra cosa es nacer, crecer y envejecer en países de América Latina con tantas desigualdades. ¿Han visto algo que se pueda traer de allá para acá? ¿O definitivamente esto es tan único aquí en esta parte del mundo que por eso es que les toca construir desde cero? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Japón es el país más avanzado en temas de economía plateada. En este momento, la economía plateada en Japón representa más de $1 trillón de dólares. ¿1 trillón? Sí. Y se ha duplicado en los últimos 20 años. Entonces el crecimiento es exponencial del tema de la economía plateada y tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Y en América Latina también hay otros ejemplos buenos, como por ejemplo Uruguay, que en meses anteriores radicó su proyecto de ley para el tema de economía plateada y busca poder aumentar el financiamiento de emprendimientos en temas de economía plateada. Entonces esto ya se está moviendo en la región. Podemos seguir un muy buen ejemplo también de estos países. Hace poco entrevistaba yo al gerente de mercadeo de Porvenir y ellos crearon un modelo de educación, me parece muy atractivo para, obviamente, pues sus beneficiarios, y ellos son la mayoría pensionados. Y hago referencia a ese porque cuando publicamos el artículo me inundaron el correo personas diciendo, oiga, sí, yo soy mayor de 60 años, no me logré pensionar, pero sí estoy como tratando de montar mi emprendimiento. Otro que decía, yo soy una madre que se pensionó hace rato, pero siente que ya no está haciendo nada en la casa porque mis hijos ya se fueron. Dígame cómo es el programa, cómo hacemos para acceder. Pero pues en últimas esto era de una porción muy pequeña de una empresa privada. Lo que evidenciamos es que el mercado de nuevo era muy grande. Había mucha gente ahí. ¿Es posible que en Colombia se contemple algo como lo que nos está contando María Andrea de Uruguay? Como un proyecto de ley que se enfoque en emprendimientos para mayores de 60 años. ¿Ustedes lo trabajarían? ¿Lo han hablado, por ejemplo, con el gobierno, con el Congreso? En este momento no lo hemos hablado, pero nosotros tenemos la esperanza de poderlo hacer. De hecho, este proyecto de ley también se empezó a gestar en el marco de otro programa de BitLab
que tiene sede en Uruguay. Ajá, ¿y de qué se trata? Es un programa de emprendimientos también en el sector de economía plateada, pero este ya está pues más enfocado en este país. Y digamos que BitLab también es un actor muy importante que también da credibilidad, da un respaldo enorme, asistencia técnica, lo que permite podernos sentar también con actores del gobierno y otro tipo de actores multilaterales. Por lo tanto, sí sería una idea y una ilusión que podríamos tener de radicar también leyes o algún tipo de normatividad para mejorar el tema de economía plateada en Colombia. Bueno, eso está pues muy interesante, sería una invitación, sería la forma de unir a esas cuatro hélices que llaman los académicos, al Estado, a la empresa privada, a la sociedad civil y por supuesto a la academia. A ver, pensemos en hablarle a esos emprendedores de nuevo, María Andrea, y decir, cuando usted hablaba ahorita hace un segundo de hacerle seguimiento a la salud de una persona, pensaba en que pues esto ya está aquí, ¿no? En los relojes. Y uno dice, pero digamos que una persona que hoy en día tiene 60 años no es un nativo digital. No nació con esto como si los niños de hoy en día, en el caso mi hija es nativa digital, tiene 10 años y maneja probablemente muchos de estos aparatos mejor que yo, y eso que yo cubrí 10 años seguidos tecnología. Pero ¿cómo tratar de insertar el mundo tecnológico a esa población mayor de 60 años que a veces incluso se rehúsa? Que a veces incluso dice, no, yo no quiero estar ahí, a mí no me interesa eso, no quiero estar pegado al teléfono. ¿Cómo cambiar esa dinámica que en últimas es un cambio cultural para que, por ejemplo, los emprendedores digan, aquí sí hay una oportunidad para llegarle a la economía plateada? Bueno, primero, hay un estudio en Google de hace unos años, creo que es del 2022, que habla que las personas mayores son las que más pasan tiempo en línea. Que eso desafía también como esa concepción tradicional del envejecimiento. Tal vez por la soledad, ¿no? De pronto sí, casi todos lo utilizan para poder conectarse con otras personas, correos, WhatsApp, etc. Eso por un lado, pero también entendemos que hay un segmento que no tiene los mismos intereses tecnológicos y por lo tanto buscamos iniciativas que piensen en cómo adaptarse. Conocemos iniciativas que, por ejemplo, se conectan por medio de un módem a los dispositivos médicos, glucómetro, oxímetro, etcétera, y recopila la información que va reportando el aparato, hace un monitoreo diario, te permite ver que si te comiste, no sé, un bocadillo, se te subió el azúcar, entonces tú ya sabes, el bocadillo no, y si alguna cifra se sale de lo normal, lo reporta a la persona mayor, al cuidador y al médico. Entonces este tipo de iniciativas son clave porque nos va a permitir una independencia, mejorar esa independencia de las personas mayores y decir, bueno, yo me siento bien, yo me puedo monitorear y en caso de que algo suceda, tengo la tranquilidad de que puedo estar conectado y la persona que me cuida o el médico de confianza va a poder tomar una decisión y ayudarme en caso de que yo lo requiera. En todo este trabajo que han venido haciendo desde el BID, desde las organizaciones que se unieron para trabajar en todo esto de región plateada, ¿cómo leen la aceptación de las personas mayores de 60 años? Porque eso es otro tema difícil en mi consideración. Y es que una cosa es que uno proponga, una cosa es que uno cree que lo que está haciendo les va a interesar, pero otra cosa es que haya aceptación de la persona mayor de 60 años. Y lo digo puntualmente por cuando mis papás estaban vivos. Yo pretendía unas cosas, pero luego identifiqué que eso no les interesaba a ellos. ¿Cómo han entendido eso de cara precisamente a proyectos como estos? Que pues no lleguen los emprendedores con ideas de verdad que probablemente son muy buenas, pero que ellos no las aceptan. Para Región Plateada es clave poder construir a partir de esas necesidades reales de las personas mayores. Nosotros ofrecemos un programa de aceleración empresarial donde entre 50 y 100 organizaciones se verán beneficiadas en temas básicas de negocio, de mercadeo, etcétera, pero también queremos enfocarnos en diseño centrado en el cliente, poder entender cuáles son esas necesidades reales y que los productos tengan la retroalimentación de las personas mayores para llegarle a solucionar las necesidades que realmente ellos tienen. Eso está buenísimo. Eso lo deberíamos hacer todos, ¿no? Lo deberíamos hacer todos en todos los tipos de productos. Primero preguntarle al cliente para no salir con cosas que definitivamente el mercado no acepta. Yo creo que ya vamos terminando, María Andrea. ¿Cuáles son esos mensajes finales? ¿Por dónde llegan los emprendedores? ¿Cómo hacen para acceder a este tipo de convocatorias? ¿Qué
pues no sé, ¿cuál es el cronograma? Los que primero se inscriben, se registran, ustedes cómo hacen la evaluación, cuándo entregan finalistas, qué pasa si uno de pronto llegó hasta a ser finalista pero no ganó, luego puede acceder a algún otro tipo de programa con ustedes. Cuéntenos eso. Bueno, esta convocatoria es la primera de 3 convocatorias que tendremos abiertas y está abierta hasta el 2 de noviembre de este año. El proceso dura 2 meses de apertura, más o menos, y una vez se registren vamos a tener el resultado compilado de todos los postulantes. Tenemos un algoritmo que nos ayuda a determinar cuáles son aquellas iniciativas más escalables y más innovadoras con potencial de escalabilidad. Después vamos a tener unos jurados que van a analizar, expertos en economía plateada y en desarrollo de negocios, van a analizar estas iniciativas seleccionadas como por el algoritmo, y a partir de eso haremos el anuncio el 6 de diciembre de este año de quiénes serían las seleccionadas para acelerarse. Esa sería nuestra segunda fase. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia de poder fortalecer esas capacidades de negocio. La aceleración inicia el 10 de enero del 2025 y va hasta el 4 de abril del siguiente año. Son más o menos 12 semanas donde los emprendedores y las organizaciones tendrán la oportunidad de estar con expertos trabajando y profundizando su plan de negocios de inversión. Y después de eso seleccionaremos alrededor de 4 iniciativas por convocatoria y tenemos montos de financiación por hasta $100,000. Por proyecto. Por proyecto, hasta $100,000 por proyecto. Y son en total 30 proyectos. En total son entre 6 y 10 para los 3 años de postulación, pero identificaremos entre 50 y 100 organizaciones para aceleración. Pero esta aceleración pues es una creación de capacidades dentro de las organizaciones y también vamos a ofrecer algunas cuentas dentro de una plataforma que tenemos como aliado, que es Impactia, para que ellos puedan acceder a otro tipo de financiamientos en caso de no quedar seleccionados con Región Plateada. Cuando uno está en el mundo del emprendimiento, casi que uno se le lanza a cualquier convocatoria porque está buscando unos recursos, porque está buscando uno capacidad instalada o incluso uno está buscando gente que sepa más que uno. Así de sencillo, gente que tiene más conocimiento que uno. La posibilidad de acceder pues, a gente como ustedes, a gente del BID, o organizaciones, pues también los emprendedores lo podrían ver por ahí. De pronto no llegar a contemplar ganar el dinero, pero sí la capacitación. Esa capacitación está abierta también por medio de Impactia. Nos decía María Andrea, ¿qué más ofrecen en Impactia? Con Impactia la idea es que ellos nos van a apoyar con unas cuentas pro, donde aquellas personas que, un número selecto, un número de más o menos 8 personas que no alcancen a acceder al financiamiento, pero que sean emprendimientos muy buenos, puedan acceder a otro tipo de financiamiento sin límite, o sea, es decir, a convocatorias abiertas, reembolsables y no reembolsables. Entonces ese sería como el pro que ofrecemos también. Además de crear comunidad, vamos a tener pues espacios donde se van a interactuar entre los diferentes postulantes y con otros actores. Vamos a tener demo days, como formas de mostrar y visibilizar esos emprendimientos que van a participar dentro de la aceleración. El que llaman el maravilloso mundo del networking, la creación de redes para compartir conocimiento y también para hacer negocios. Un mensaje final, María Andrea, un mensaje final para todas esas personas que de pronto están comenzando, son emprendimientos que cumplen pues con las exigencias, pero que están comenzando, que tal vez no habían visto el potencial que tiene la economía plateada y ahora sí lo están viendo. También ese mensaje final para las que ya son tal vez compañías medianas o grandes que ven aquí una oportunidad de seguir ahondando en un mercado potencialmente muy grande. Claro que sí, están muy invitados a postularse a esta convocatoria, a cambiar la percepción del envejecimiento en América Latina y también las posibilidades que vamos a tener para nuestro propio envejecimiento. Para aquellas organizaciones que quizás no cumplen con los requisitos en este momento porque su creación de la empresa fue hace menos de un año, los invitamos a prepararse porque el próximo año lanzaremos la segunda y la tercera convocatoria y podrán cumplir con el tiempo establecido para cumplir este requisito habilitante. Entonces están súper invitados a participar. María Andrea Orduz, la coordinadora del Fondo Región Plateada.
Interesante conversación. Gracias, María Andrea, por venir hasta la redacción del Espectador, pero sobre todo porque esté involucrada en un proyecto que creo yo que tiene todo el sentido, y es que todos nos vamos a volver en algún momento activos protagonistas de la región plateada. Bueno, gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, a todos ustedes ya saben que estas entrevistas quedan guardadas en todas nuestras plataformas digitales, así que las pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Hay que leer, hay que entender y hay que buscar mercado en la economía plateada. Mensaje para los emprendedores y emprendedoras colombianas. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.